El tenis es un deporte muy individualista, de mucho ego. Estás solo adentro de una cancha, te formás desde chiquito para estar vos compitiendo contra todo, contra cualquier adversidad, y eso también hace que a veces después te equivoques y lleves la competencia, la traslades a otras cuestiones que están mal en realidad. La Legión fue una camada de tenistas argentinos nacidos entre 1975 y 1982 que, durante los 2000, se destacó en los torneos más importantes del mundo. Juan Ignacio Chela fue uno de los protagonistas de esa irrepetible generación. Una vez que se retiró, incursionó en los medios, nos divirtió con sus ironías en redes sociales y también tuvo mucho éxito como entrenador, sobre todo de Diego Schwartzman. Hoy, a los 46 años y tras superar una severa enfermedad, su vida lo moviliza. Bienvenido, Juan, a Conversaciones a la Nación. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Un placer estar acá. Muchas gracias, Juan. Hay una primera pregunta de rigor y no habla de la movilidad, que es ¿cómo llegaste hasta acá? Llegué acá por la lluvia de mensajes que me mandaste, por redes sociales, por WhatsApp. No, porque Gracias por responder. me encanta el estilo de las notas y bueno, también te respeto mucho como periodista, así que es un placer para mí estar acá. Gracias, Juan. Empecemos por el inicio, ¿no? Por Ciudad Evita, un lugar del que no habían salido muchos tenistas profesionales, ¿verdad? No, hasta ese momento salió antes, pero bueno, ahí muy cercano Willy Cañas, de Tapiales, Claro. que es una zona muy cercana a Ciudad Evita, y yo en realidad empecé a jugar al tenis. Íbamos al club, al Círculo General Belgrano, Claro. con mi hermana, 5 años mayor, porque mis viejos nos mandaban a que hiciéramos algo. Y yo era muy chiquito, tenía 3, 4 años y no me dejaban todavía empezar en la escuelita y me metía a la cancha, molestaba, juntaba las pelotas, andaba por ahí dando vueltas, hasta que a los 5 años pude empezar a jugar ahí en la escuelita. Y bueno, ese fue mi club los primeros años, jugué interclubes para ese club y bueno, hasta que después el tiempo fue pasando y la cosa se agrandó. ¿Y tuviste facilidad ya desde el inicio? De chico tuve en estos interclubes, algunos resultados buenos que yo no tenía ni idea, no conocíamos a nadie nosotros. Íbamos a un club y jugábamos al tenis, nada más. Y con chicos que estaban bien rankeados y algunos les ganaba, otros perdían. Hay partidos muy parejos y la gente que ya conocía decía, no, pero tienen que llevarlo a jugar los torneos. Entonces mi viejo no había manera, no podían llevarme a jugar torneos. Y bueno, por un tiempo largo yo solo jugué interclubes. Y creo que después, en los próximos años, me fui quedando un poco de nivel, porque los chicos ya empiezan a entrenar mucho más tiempo. Claro. Y yo no hacía nada, iba al colegio, jugaba los fines de semana o algún día en la semana. Y bueno, hasta que de nuevo empecé a entrenar un poco más intenso y ahí volví a tener más nivel. Pero no, nunca fui de los mejores de mi categoría. ¿Qué hacían tus viejos? Mi papá operario toda la vida, en una fábrica de matrices, y mi mamá ama de casa. ¿Qué repetirías o qué volverías a vivir de esa infancia, si pudieras elegir algo? Fui muy feliz en la infancia, la verdad que la pasaba muy bien. Fue en esa época que podías estar con tus amigos, andando en bicicleta, jugando a lo que quieras, a la escondida, a la mancha, en la calle. Y Ciudad Evita en ese momento era un barrio muy tranquilo, Claro. muy familiar, que permitía todo eso. Lo único que quizá cambiaría es que me quedaba muy lejos de todo a mí. Sacando el aeropuerto, después cuando empecé a viajar un poco, para ir a entrenar, cuando ya me fui a otro lado, ¿no? A entrenar un poco en un centro de entrenamiento. Lo que es el corredor de tenis porteño, ¿no? Toda la zona de Yo Libertador, primero de empecé a Palermo. entrenar en el Club Mitre, en una academia ahí, y bueno, yo tenía 2 horas de colectivo todos los días. Esa parte, o sea, era tan fuerte mi pasión y el deseo por jugar al tenis que ahora lo pienso, vuelvo para atrás y digo, ¿cómo hice? O sea, no hay manera de hacer eso. Pero te movilizaba eso, me imagino, la pasión, las ganas de cual, hacer por el eso tenis. Me tomaba colectivo hasta General Paz, que tardaba 1 hora, otro que recorría toda la General Paz, otra hora, y después peor, cuando pasé a estar en los clubes ya en Buenos Aires Lawn Tennis o en el Argentino, o los clubes de Libertador, la Avenida Libertador, más lejos todavía. Y después era volver.
volver y al otro día al colegio. Bueno, era realmente duro en ese sentido, pero a la vez a mí me encantaba. ¿Y qué sentías cuando estabas en la cancha? ¿Cómo te sentías? Yo disfrutaba, Ajá. yo disfrutaba mucho. ¿Te enojabas? Sí, me enojaba. Es más, cuando era chico, la impotencia cuando empezaba a perder lloraba. Yo jugaba, corría como un perro, quería ganar el partido, pero lloraba cuando iba perdiendo. Y a mis viejos siempre le preguntaban, pero ¿por qué llora? ¿Que lo obligan a jugar? ¿Qué está pasando? Y no, le encanta, pero bueno, lo vive así. Bueno, a medida que fui creciendo dejé de llorar. Pero sí, te calentás, obviamente me calentaba, hasta que vas madurando y vas entendiendo lo que es el juego y que justamente el tenis se trata de eso, ¿no? De controlar las emociones. Juan, hace algunas horas Dominic Thiem, el austríaco, ex número 3 del mundo, campeón de US Open, hacía una semblanza y él hoy se dedica a lo que es el desarrollo, ¿no? Y decía, el tenis en general es para ricos. Entre los 13 y los 18 años necesitas aproximadamente 1 millón de euros, decía. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo te manejaste desde lo económico? ¿Tuviste sponsor privado? ¿Te bancaron tus viejos? Sí, ¿Cómo viviste esa etapa tan difícil, la de la transición, ¿no? Entre salir de junior a ser profesional? sí, coincido contigo. No sé si quizás un deporte para ricos, porque hay un montón de ejemplos, sobre todo en Argentina, ¿no? De chicos que no tenían mucho dinero y han llegado al mejor nivel. En mi caso, por lo que te comentaba de la profesión de mis viejos, era imposible bancar la carrera de un tenista porque en toda la etapa de formación tenés entrenador, probador físico, bueno, después tenés algún dolor, tenés que ir al kinesiólogo, trasladarte una vez que empezás a competir, tenés que viajar, primero por Argentina, después por Sudamérica, Claro. después por el resto del mundo, es muy caro. Las raquetas, la cuerda, o sea, todo es muy caro. Yo tuve ayuda de varios entrenadores, de chico me apoyaron bastante y también tuve un sponsor privado bueno, que me permitió arrancar y poder jugar la primera etapa de mi carrera sin la preocupación de si no gano hoy, mañana no puedo jugar el próximo torneo. Porque esa preocupación, imagino que no te deja competir Y es una directamente. presión, sí, En una medio de un presión. partido, ¿te ha pasado de pensarlo quizás? No, una vez que, por lo menos a mí lo que me pasaba es que una vez que estaba dentro de la cancha, lograba estar enfocado, Aislarte. sí, aislarme y estar enfocado solamente en el juego, ¿no? Pero bueno, afuera de la cancha por supuesto que es una preocupación. Es decir, estoy haciendo todo esto y quizá mañana no puedo jugar más o no puedo ir a tal torneo que es importante. Y bueno, y eso te perjudica, obviamente. Hay una declaración de tu carrera que dijiste, no sé si exagerando o no, que de chico eras bastante maleta, que los de tu generación sí eran buenos y llegaron a ser top 50 y que a vos te costaba ingresar o superar las clasificaciones. Bueno, ¿qué pasó en el medio para ser número 15 del mundo, no? Mi evolución, es verdad lo que dije. Es más, en un torneo jugando en Córdoba, estaba jugando contra Gaudio y Gaudio era bueno. O sea, no, tampoco, sí, era de los mejores, pero igual Puerta, Zabaleta quizá era un poco mejor que él. Y, y yo corría y metía, ¿viste? Y él todo el talento, tirando toques del like, globo. El revés a una mano. Gritaba ya de chico, gritaba, qué malo que es este flaco, no puedo creer. Me ganó igual, pero me consideraba muy malo. Y el cambio fue muy grande, porque yo hasta los 16, 17 no estaba dentro de los primeros de mi categoría. Y a los 20 años yo gano un ATP. Claro. Que lo que eso es hoy un 500, que es Acapulco, que se juega en DF. A los 20 años, como que fue impresionante la evolución, el avance. Y yo creo que fue trabajo. También físicamente yo era muy flaco, me faltaba fuerza. Cuando terminé de crecer y a trabajar más físicamente, también ahí cambió mucho mi juego porque empecé a ser mucho más agresivo y bueno, yo tenía ya cierta capacidad y al sumarle otras cosas, di un salto muy grande. Imagino lo que pensarías al escuchar a Gaudio decir eso, ¿no? No sé si frustración, enojo. Sí, obviamente, en el momento te molesta, pero yo a Gastón lo conozco de toda la vida. Claro. O sea, Gastón, lo mismo que todo el show que hacía en Roland Garros, lo hizo desde chiquito en la cancha 29 de cualquier club. Entonces, como que ya sabías quién era. Y él tenía partidos muy buenos, torneos muy buenos y otros muy malos. Claro. Bueno, un poco lo que Sí, fue sí, después sí. de profesional. Juan, ¿cómo describirías ese movimiento colectivo, por decir de alguna manera, en un deporte individual como fue la Legión?
La realidad que muchas veces me preguntaron también en periodistas de afuera, ¿no? Porque dicen, ¿qué pasa en Argentina? ¿Qué hacen en Argentina que de golpe hay 15 dentro del cuadro principal de un slam? O, bueno, 4 en un máster, Cuatro 4 top en ten. semifinales de un Master Claro. 1000, 3 en Roland Garros semifinales y yo que perdí en cuartos. Ujú. Y la realidad es que yo no tenía la respuesta. Yo decía, mirá, tenemos grandes profesionales, nosotros hay una cultura deportiva muy importante en nuestro país, nos apasiona, todo el mundo hace deporte, en ese momento se iba mucho a los clubes, eh, muy buenos entrenadores, muy buenos preparadores físicos, pero la verdad que haya 4 tipos en un máster de 8 a fin de año, estás compitiendo con federaciones que invierten millones y millones de dólares. Nosotros no tuvimos ese apoyo. Entonces, mismo en la etapa de formación, poder jugar en cualquier superficie, acá era más que nada polvo de Claro, ladrillo, sí. como un montón de cuestiones que sinceramente no tenía la respuesta. Creo que la necesidad también, el hambre de cada jugador por destacarse, por lograr algo, por tener un futuro, creo que todo eso hace que siempre en Argentina salgan jugadores. Sí aprovecharon quizás lo mejor de la convertibilidad en esa época para poder viajar al exterior, ¿no? Sí, también tuvimos eso, que fue la época del 1-1, Claro. que quizá seguía siendo un deporte caro, obviamente, pero más fácil que después, bueno, con el peso evaluado y todo, es mucho más complicado. Eso nos ayudó. A la distancia, ¿por qué crees que esa fantástica generación de jugadores no pudo ganar la Copa Davis? Mirás hacia atrás, te Yo pones creo a pensar a que veces. sí, muchas veces lo pensé, lo he hablado con otros jugadores. Yo creo que en algunos casos tuvimos un poquito de mala suerte y en otros malas decisiones, malas relaciones. Creo que en algunas ocasiones si hubiésemos tenido mejor relación entre todos y el mismo objetivo y tirar todos para adelante y priorizar realmente lo que había que priorizar, se hubiese ganado antes la Copa Davis. Es más, para mí es injusto que una generación como fue la Legión no la haya ganado. ¿Crees que obviamente los egos o que haya tantos caciques, entre comillas, perjudicó para ese Sin duda, objetivo? sin duda, sin duda. No es, el tenis es un deporte muy individualista, de mucho ego. Estás solo adentro de una cancha, te formás desde chiquito para estar vos compitiendo contra todo, contra cualquier adversidad, y eso también hace que a veces después te equivoques y lleves la competencia, la traslades a otras cuestiones que están mal en realidad. Y no es lo mismo tener un grupo con, como dijiste vos, un cacique, que tener 3 o 4, ¿no? Que todos quieren ser el líder, que todos quieren hacer las cosas como ellos quieren, y eso genera algunos problemas. Juan, ¿y qué tan bueno crees que era David Nalbandián? ¿Y qué tan difícil también era quizás en el trato, en el día a día? Yo creo que nuestra generación tuvo 2 cracks de chiquito, que fue Cory Nalbandián. Cory debe haber sido el mejor junior de la historia o por ahí. Era una cosa impresionante. Vos lo veías jugar y ponía la pelota donde quería, competía de una manera realmente espectacular, ¿no? Y con malicia, ¿no? Sí, Sabía, con malicia en el malicia, buen muy sentido de la palabra. ganador. Si Claro. él te quería ganar 6-0, no te quería regalar una pelota. Y David fue diferente, tardó un poquito más, igualmente era un crack, pero bueno, tenía una personalidad muy ganadora también. Vos hablabas con David en profesionales y quizá te hablaba de un tipo como Berdych o no sé, o Anchik en ese momento. Decía, no, mañana juego con Anchik, pero no. Le devuelvo el saque como nada y le ganan 2 sets. Y iba al otro día y le ganaban 2 sets. Como él se tenía una confianza y tenía un talento y una facilidad diferente. Pero bueno, también tenían mucha personalidad, ¿no? Claro. Y bueno, lo que te decía antes, uno está acostumbrado a tomar todas las decisiones, armar su equipo de trabajo y moverse por el mundo así. Claro, claro. Y la Davis es el único torneo que es en equipo. Que tenés un capitán, que en realidad lo ves poco, porque no es que está todo el año con vos en el circuito, Sí, está en claro. las series. Y bueno, armar todo ese rompecabezas con esas personalidades a veces es complicado. Y jugaste más de 10 años la Copa Davis. Yo 12 jugué muchas veces. A mí me pasaba algo increíble en la Copa. Después yo estuve, mi mejor ranking fue 15. Claro. Y yo estaba top 20
y era el quinto capaz, el quinto jugador del país. Entonces nunca estaba seguro en el equipo de Copa Davis. Además, me ha pasado estar yéndome de vacaciones y que me llamen por teléfono, se bajó uno, vení que entras vos. y, pero bueno, a mí me gustaba mucho la Copa Davis. Sí, era una competencia muy desgastante porque sentís otra presión. ¿Sí? ¿Es real? Sí, es real, es real, es real. Vos cuando estás en el circuito, por más que estés jugando Grand Slams, no sentís tanta responsabilidad como que tenés el país atrás o jugando de local en el Parque Roca con 14.000 personas, que todos van a verte a vos, que todos te van a ver ganar. Es otra responsabilidad y se siente, más de local que de visitante. Y te desgasta mucho también. Con lo exigente que está el circuito, que estaba, bueno, sigue estando, pero la Davis cambió. Entonces ahora la Davis prácticamente en tu país no la jugás o te puede tocar alguna serie ahora, pero Sí. Jugando tantos torneos más tantas series de Copa Davis era desgastante. Entonces a veces, por eso muchas veces los jugadores decían esta serie no estoy, Claro. o el año que viene no estoy, porque la exigencia era muy grande. En la semana previa, durante y Todo, después todo, también. sí. La semana previa también había mucha más prensa, Claro. tenías mucho más compromisos, el desgaste de los partidos y bueno, si vos querías, al otro día estabas viajando a jugar un torneo. Pero también lo que sentías en la Copa Davis no lo sentías en ningún lado. Juan, ¿y cómo fue jugar la final con Rusia, encima de visitante, contra Sí. esos cracks? Sí, fue lindo, fue duro, porque la superficie era una cancha muy rápida, una carpeta, y no era una de las superficies que a mí más me gustaban, me costaba un poco jugar ahí. Pero bueno, ese fue un año muy bueno en la Copa Davis, se ganaban las series prácticamente, siempre se jugaba en Parque Roca, se ganaba 5-0, y llegar a jugar esa final, yo jugué el primer día con Davidenko, pierdo en 4 sets, y bueno, terminamos perdiendo ahí la serie, creo que 3-2, ¿no? Sí, porque David ganó los 2 singles, se perdió el doble y el otro single, y bueno, esa fue la primera final después de Vilas, Claro. que habían pasado 25 años, entonces perdimos la final, pero fue todo muy positivo, fue un logro igualmente, ¿no? Que yo creo que también hay que vivirlo así. Después, bueno, Argentina llegó muchas veces más y se perdía, decía, che, bueno, ya empezó a hacer algo negativo, ¿cuándo la van a ganar? Hasta que después la ganaron los chicos, pero... Y se gana en un año encima jugando las 4 series de visitantes, ¿no? Sí, Increíble. las cuatro visitantes con equipos muy duros, también en superficies muy difíciles, pero creo Claro. que sacando también a Juan Martín, que todos sabemos lo que representa Juan Martín para el tenis mundial, y argentino, que es un crack, que fue un crack y ganó partidos que él solo podía ganar. También todos los chicos se acompañaron muy bien. Sí, Pela, claro. Mayer, Del Bonis, el último punto también. O sea, eran partidos que había que ganarlos. Había que entrar a la cancha, ganar con mucha presión y estaba la historia en juego. Así que creo que fue muy, muy meritorio todo lo que hicieron. Juan, tuviste una relación bastante particular con un australiano, con Sí. Lleyton Hewitt, ¿no? Aquel Australia de 2005 en el que, bueno, reaccionás, todo el mundo sabe cómo, escupiéndolo, ¿no? Después, al año siguiente, tuviste la revancha, le pudiste ganar. ¿Por qué reaccionaste de esa manera en ese 2005? Reaccioné así, pues, bueno, preguntabas, ¿te calentabas? No. Porque me sacó, qué sé yo, él jugaba, viste, con mucha adrenalina todos los partidos, gritando mucho los puntos. Yo era más tranquilo, la verdad que fue la única vez que me pasó algo así. Y a medida que iba pasando el partido, me fui calentando y bueno, él me seguía gritando los puntos, creo que ya ni me acuerdo. ¿Algún error no forzado? Algún error no forzado, Sí. o yo tiro, no sé, una derecha, pega en la faja y se va y él me miraba y me gritaba, todo. Entonces, como que yo me empecé a calentar y dije, quería pelearlo, ¿qué hago? Y lo primero que hice fue tirarle un primer saque a él. Hizo así, la esquivó y ya se dio cuenta que algo pasaba. Jugamos el punto, no sé si fue el siguiente o qué, pero me termina quebrando el saque. Y en el cambio de lado, yo como que escupí en su dirección, pero tampoco para pegarle. En ese momento era bueno escupiendo, le hubiese pegado. Y bueno, se armó un quilombo bárbaro. Imagínate, cancha central de Australia, que él era ídolo ahí. Y bueno, ese partido, a mí me pasó algo raro, porque como yo no era peleador en los partidos, como que pasé de esa euforia, de esa adrenalina, a deprimirme, ¿viste? A decir, ¿qué hice? Después me di cuenta, me cayó la ficha de lo que había hecho y no estaba cómodo en la cancha. Bueno, termino el partido, pierdo, y al año siguiente me toca de nuevo. Claro. Y yo en los Grand Slams era preclasificado cuando estaba con buen ranking y todo, pero no
no se hablaba, no era favorito a ganar el Grand Slam, entonces se hablaba tanto de mí. Y como me tocó él, creo que fue en segunda ronda otra vez, empecé a estar en la tapa de los diarios, pasaba en la imagen cada 2 segundos. Esa noche no dormí nada, muy tenso previo al partido y bueno, voy a jugar contra él al otro día, empieza el partido, me saca, le devuelvo al medio de la cancha y hace así y tira un moco de derecha al medio de la red. Yo dije, está más cagado que yo, está peor, durmió peor. Y, y bueno, me pongo 2-0 arriba. Y en el final del tercero yo empiezo a sentir como que me empiezo a calambrar, como que, viste, de toda esta tensión que te mencionaba. Claro, la previa. El cuadri se me empezaba a endurecer y dije, me voy a calambrar 2-0 arriba, peor escenario imposible. Pierdo el set y el cuarto dije, bueno, voy a jugar a menos bolas, a 2, 3 bolas, más agresivo. Y metí todas. Si fue el set más fácil, gané 6-2. Y fue increíble, porque ganarle después de lo que había pasado el anterior, de nuevo en la cancha central de Australia, como que fue un gran triunfo para mí. Juan, en tu vínculo con los medios, luego de tu carrera, te diste el gusto de hacer el set de Chela, Sí. ¿no? En Deporte B. Y uno de los entrevistados que tuviste fue Guillermo Vilas. ¿Qué representó o qué representa Guillermo para vos? Guillermo, yo creo que es bueno, sin duda por resultados y todo, el jugador más grande que tuvo nuestro país. Y también por lo que me comentaron, fue número 1. O sea, me parece muy injusto que en ese momento que hacían, el ranking era diferente, era un average, un promedio, y medio que lo hacían a mano, y bueno, todavía no le reconocieron el número 1, yo creo que es algo muy injusto. Ganó 2 Grand Slam, un Master el mismo año, 16 torneos, o sea, una locura que no haya tocado el número 1 y no se le reconozca. Y a mí me ayudó mucho Guillermo, compartí mucho con él en su club, entrenando. También yo tuve un problema de doping en el año 2000, apenas me metía dentro de los 100. Y bueno, yo venía de la familia que te comentaba, totalmente desamparado, con mi equipo de trabajo, pero ¿qué está pasando acá? Y hablé con él, dije, bueno, es el más grande de todos, a ver qué me aconseja. Y bueno, él me ayudó mucho, él me recomendó unos abogados, se metió, se involucró mucho en mi caso, declaró en el juicio y bueno, para mí, si ya era grande, después de eso, se convirtió en gigante. Te iba a preguntar precisamente si esa historia era real y la acabas de describir. Digo, imagino el apoyo emocional que habrá sido para vos eso, ¿no? En ese momento, además de un doping. Sí, la verdad que sí, en todo sentido. Guillermo viajó con su mujer, el juicio fue en Miami. Viajó con una persona que era su mano derecha, también con su mujer, creo, si no me equivoco. No me cobró ni los pasajes, le pagué yo. O sea, él me dijo, vos no te preocupes, yo voy a estar ahí, voy a declarar. Y bueno, después en los consejos del día a día, estar hablando de tenis con Guillermo, que te aconseje cómo moverte, con quién entrenar, cómo jugar, o sea, no tiene precio. Es verdad que enviaba mails en mayúscula, los escribía, varios han contado, no sé si en tu caso también te escribía. Sí. No tengo tan presente lo de la mayúscula, pero sí, yo hablaba mucho por mail y bueno, mucho lo veía personalmente también. Claro, en el club. Y en el momento que yo no pude jugar los torneos, iba a jugar con él todos los días. Todos los días. Es más, él quería jugar de lunes a lunes. O sea, Guillermo, quiero descansar un día, el domingo. No, bueno, pero ¿cómo vas a descansar? Pará, digo, me falta para volver a jugar 2 meses. Pero bueno, un fanático, una pasión impresionante. Juan, imagino que esos momentos, esos meses afuera, por la sanción por doping, habrán sido de lo más duro de tu carrera, ¿no? Sí, fue lo más duro, sin duda, y fue tremendo para mí. Yo, como te comentaba, a los 20 años gané el Torneo de México, recién me metí a Top 100, Claro. Que es cuando empezás a jugar los torneos más grandes, jugar los Grand Slams, a ganar dinero, a ser reconocido, como que empieza la carrera. Y recibís ese masazo. Me llaman un día que había dado positivo y bueno, yo iba a un médico, eran pastillas elaboradas y bueno, me encontré con una situación que jamás me hubiese imaginado y fue durísimo. Encima la sanción eran 2 años
y creo que $100.000, Ujú. que yo tampoco no tenía plata, no tenía nada en ese momento, estaba empezando a jugar. Y bueno, después del juicio me lo terminan bajando a 3 meses y es solo el prize money del torneo que fue en Cincinnati. Y te quitaron los puntos también. Pero me quitaron Todos todos los los puntos. puntos. Arrancaste Pero cero. yo ya había estado top 50 Claro. y me dan 3 meses y vuelvo a jugar estando 800 del mundo. Que mi vuelta fue algo impresionante también. Porque ya tenía el nivel de un top 50. Claro. Entonces yo vuelvo a jugar la tercera semana de julio con ranking 800 y tenía esos puntos, se me iban en breve. Y termino el año 73. O sea, gané 2 millones de partidos. Entre Challenger, ATP. Y en marzo estaba 20. O sea, fue algo impresionante. La cantidad de partidos, pero yo sentía una bronca, una furia, un desafío interno para demostrarme a mí y a todos que yo no necesitaba nada extra para jugar bien, ni quería nada extra para jugar al tenis. Y por eso tuve tanta fuerza en la vuelta. ¿Y en esa vuelta, en algún momento en el vestuario o en la calle, te sentiste observado de No, para reojo por nada. alguien? No. Para nada. No, al contrario. Me acuerdo que Alex Correcha, jugador español, Félix Mantilla también, en la vuelta me saludaron, me dieron la bienvenida, como que entendían lo que había pasado, ¿no? Realmente, y no sentí en ningún momento eso. Podés con IA. Podés con KPMG. Juan, jugaste en una era dorada, ¿no? Coincidiendo con Federer, con Nadal, con Djokovic, con Andy Murray. ¿Podemos enfocarnos en Roger, en el gran Roger a quien enfrentaste 6 veces? Impresionante lo de Roger. Roger es, para mí, el tema es que lo pasaron en los números, pero para mí es el más grande. O sea, lo que yo vi, primero que lo viví en carne propia, porque yo entraba a jugar y, o sea, a Rafa una vez le gané, igual a Murray también, a Nole no, pero tuve match point un partido. Jugaste menos con Nole, sí, también. Con Roger le gané un set nada más, una vez en Miami. Pero yo no me podía parar en la cancha. Yo era un jugador que necesitaba ritmo, necesitaba llegar a la sexta, octava pelota. Y con Roger no podía. O sea, me sacaba de la línea de base. O me hacía un gran saque, o me tiraba un drop, o de devolución se me venía, o la segunda me sacaba tiempo con derecha y ya me sacaba de la cancha. Y aparte si vos me decís, decirle al ChatGPT que te haga el tenista ideal, y yo creo que hacía Roger. Obviamente, después los otros lo superaron en los números con otras características, Claro. pero la facilidad, el talento, la clase de Federer, yo creo que no la tiene nadie. ¿Y ese aura es real cuando entraba en el vestuario, cuando aparecía en los torneos? ¿Es real? Sí, es real. Es real, sentís como el peso de su imagen, pero también es real que él tiene una parte más de jodón, de gracioso, que uno lo ve en los vestuarios. Que no se conoce tanto afuera. Que no se conoce. Sí. En algunos momentos, no sé, eso te lo baja un poco más a tierra, pero si vos lo ves entrar, sí, no puedo creer. Encima, muy grandote, que quizás por la tele tampoco te das cuenta. Sí, te impacta su imagen. Es verdad que se divertía un poco con la pronunciación de los argentinos de la palabra Sí, Roger. nosotros le decíamos Roger. Entonces él nos cargaba, nos veía entrar y decía Roger, él mismo. Pero sí, muy divertido. Y para lo grande que fue, que es, y con las presiones que convivían, como relajado en muchos momentos. Hubo un tuit tuyo de septiembre de 2022, ya cuando Federer anunció que se retiraba, decía: el tenis dejó de ser el deporte blanco, los demás se ensucian las medias, ¿no? Pasaba eso con Roger. Pasaba eso, ¿no? Que hacía final, aparte hacía final de Roland Garros porque, bueno, estaba Nadal, que era imposible ganarle a Rafa ahí. La vez que pierde Rafa, lo gana él. Claro, increíble, ¿no? Increíble, impresionante. Y a Roger lo veías que salía de la cancha y estaba no había transpirado, las medias blancas, esto de la clase, de cómo se movía, un jugador diferente. Entonces Djokovic no es el más grande. Sí, es el más grande. En números, es que son tres. El problema es que son tres superhéroes con diferentes poderes. Lo que hizo Rafa en Roland Garros y también en números es imposible de repetir. Y yo creo que no le fue el más detallista en la parte física, en la alimentación. Logró jugar ese nivel más tiempo.
Rafa tuvo más problemas físicos. Claro. Y Roger, bueno, después de los 30 años creo que no ganó tanto, ¿no? Pero bueno, creo que también se fueron potenciando. En mi época, Sampras había ganado 14 Grand Slams y Parecía, pero es imposible que alguien lo alcance. Parecía inalcanzable. Y las leyendas tenían, no sé, 8, 9, 6, 7 Grand Slams. Estos pibes pasaron los 20. Es una locura, una locura. Yo creo que Nole es el más grande por todo lo que ganó, sin duda. Pero si me decís elegir un representante del tenis, te elijo a Roger. Recién hablaste de Roland Garros y inmediatamente viajé a aquel 2011, ¿no? Un año antes del retiro. Tenías 32 años, llegaste a cuartos de final, de nuevo, por segunda vez, y se dio aquello del Torino, ¿no? Del famoso Torino. ¿Podés recordar ese momento y por qué había surgido ese apodo? Yo hice 2 veces cuartos de final en Roland Garros. Claro. 2004, que fue el año que fui como la oveja negra del tenis, porque fue el año que gana Gaudio a Coria, Nalbandián hace semi, y yo pierdo en cuartos con Herman. Si yo ganaba, éramos los 4 argentinos semifinalistas, una locura. Tengo una anécdota ahí que vuelvo, termina el torneo, me vuelvo, estoy en el avión y viene una señora y me pregunta, ¿cómo te fue? ¿Perdiste? ¿Estás acá? Le digo, sí, perdí en cuartos. Y le conté, Gaudio ganó, ganaron todos, Paola Suárez claro. hizo semi de single y ganó el doble, le conté todo y me dice, bueno, me acaricia el homito y me dice, bueno, vos seguí que vas a llegar. Yo venía a tener mi mejor Grand Slam y quedaba con mi mejor ranking también. Pero bueno, fueron momentos totalmente diferentes. El 2011 yo ya estaba mucho más grande. Claro. Creo que fui el único argentino en ese momento, como que toda la atención estuvo puesta en mí. Y lo viví de otra manera. Creo que lo disfruté más. Y ahí perdí con Andy Murray. Y la anécdota es que la gente de ESPN porque yo había firmado Torino en una cámara porque un día Tito Vázquez, cuando era capitán, le dice a mi entrenador, yo ya estaba grande, como que no me iba a convocar, me dice no, y puso el ejemplo, viste, como cuando tenés un auto nuevo, como con un Torino no podés competir, no sé, como que me había puesto ejemplo como Torino. Y entonces nosotros jodíamos internamente con eso y yo gano y firmo en la cámara, pongo Torino. Entonces me empezaron a preguntar y los de ESPN consiguieron el único Torino que estaba en París. El amigo Miguel Simón estaba ahí. Miguel Simón, y me quemaron la cabeza. Yo jugaba cuarto de final ese día para ir hasta el estadio en el Torino. Y acepté y fuimos, me fue haciendo la nota y el dueño del Torino, un fanático de los torinos, bueno, me explicaba todo. Estuvo muy bueno, muy divertido y bueno, así fue la anécdota de ese cuarto de final. Que me acuerdo que también yo había jugado 2 partidos a 5 sets, estaba muy cansado. Estaba en el vestuario antes de entrar a jugar y decía, hoy no voy a poder. Después empezó el partido, me fui soltando y hasta creo que saqué para el set o tuve set point con Murray. Después perdí, pero como que pude jugar bien el partido, pero estaba muerto. Juan, y cuando te retirás, ¿vos ya tenías pensado ser entrenador? ¿Lo veías ahí cerca? Después tuviste esos 7 años con Peque Schwarzman, en el que yo siempre digo que Diego encontró en vos una suerte de orden descontracturado, ¿no? Tuvieron una etapa fantástica. ¿Qué recordás de ese momento? También como conductor, ¿no? Ya de otra función. Sí, yo cuando me retiré estaba un poco saturado sobre todo de viajar. A mí el tenis me encanta. Claro. Pero no quería viajar más. Y estuve 4 años sin viajar. Estuve haciendo, un poco de tele, hay unos programas en ESPN y en Deporte B. Y un día me llama el Peque, que él estaba más o menos entre el 60 y el 70 del mundo. Sí. Y me pregunta si estoy para hacer algunas semanas. Y es como que automáticamente a mí me picó el bichito y dije, volver a los torneos con Diego. Yo no lo conocía mucho, o sea, lo conocía, sabía otra quién generación, era. Claro. Otra generación, pero... Sí. Pero bueno, no sabía cómo pensaba, cómo competía, sus características técnicas, no sabía nada. Y hablé ahí en el canal y me dijeron, bueno, sí, podés tomarte 10 semanas al año para viajar con él. Le dije que sí. Y arrancamos y enseguida todo fluyó, todo fue muy bien. Y estoy de acuerdo con lo que me decías recién. Creo que con Diego teníamos muy claro los momentos, ¿no? Momentos de trabajo, los momentos que había que descomprimir.
veíamos el tenis de una manera muy similar y eso ayudó mucho. Juan, hace 4 años aproximadamente tu vida se sacudió, ¿no? Por un problema de salud muy importante. De hecho, por ese aneurisma fuiste operado y todo. ¿Qué podés recordar y contarnos de ese momento? Sí, yo estaba, bueno, lo más bien, sin ningún problema, y estaba almorzando un día y tuve un dolor muy fuerte de cabeza y en el ojo, toda la parte izquierda. Justo me había llegado un mensaje, agarro así, como que veía mal el mensaje, todo. Dije, esto no es normal, es raro. Fui a mi casa, me molestaba la luz, bueno, me acosté un rato y dormí un ratito. Cuando me desperté, dije, esto tengo que hacerme ver porque no es normal, no es un dolor de cabeza normal. Bueno, empecé con los estudios, fui al médico y me dijeron que tenía un aneurisma, que el aneurisma depende del tamaño, depende de la ubicación. El problema es cuando se rompe. Lo bueno fue que lo pudimos detectar antes, pero bueno, fui a ver a varios médicos y todos me recomendaron operarme, porque donde estaba ubicado no les gustaba y se podía romper en algún momento. Pero la decisión fue durísima porque yo estaba bien, había tenido solo, en realidad después tuve otro, fueron 2 dolores de cabeza, pero yo estaba lo más bien. Claro. Y la decisión era operarme la cabeza, que te pongan 2 stents y había riesgo, ¿no? Hablo con los médicos y me dicen, bueno, hay un 5% de... Yo dije, decime la verdad, ¿cómo es esto? En el porcentaje hay un 5% que es mal motrizmente, en el habla, la memoria o hasta la muerte. Pero bueno, en ese 5% está todo el mundo. Dice, gente que tiene otros problemas, gente con otro peso o con otros vicios. Bueno, claro. tanto vos sos sano, haces esto, no, todo bueno, perfecto. Y bueno, decidimos que lo mejor era operarme y me operé. Fue en el único momento de mi vida que estuve como emocionalmente muy inestable, ¿viste? Tenía momentos que estaba bien, momentos que estaba re mal, momentos que lloraba, momentos que decía me voy a morir, momentos que, bueno. Y lo bueno es que si la operación sale bien, estás curado, ya está. O sea, tenés que tener control 1 año y después ya está, ya estás de alta. Y yo al mismo tiempo yo estaba trabajando con Diego en ese momento. Claro, estabas de entrenador del Peque todavía. Y bueno, fue un tiempo, me acuerdo que Diego estaba jugando en Shanghái, me parece, en Asia, cuando me operan. Y yo salgo de la anestesia y yo sabía que creo que jugaba con Norrie. Y le digo, ¿cómo salió Schwarman? Y me dicen, perdió 6-2, 6-1. Menos mal que estaba anestesiado, le digo. Pero bueno, salió todo bien y bueno, por suerte tuve ese año de control y ahora ya está solucionado el tema. Pero fue un susto, una decisión importante. Imagino esas horas, esos días previos a la hora de decidir, ¿no? Bueno, sí, voy a operarme, ¿no? Sí, fue dura la decisión. Lo que sí, el médico estuvo bien, pero en el momento fue duro también que me dice, venía un fin de semana largo y me dice, bueno, pensalo y decime si te querés operar. Yo ya el domingo no podía más y le digo, me quiero operar, no sé qué. Me dice, bueno, te hablo el martes y coordinamos. Y el martes hablo con él y me dice, bueno, yo tengo que viajar, ¿puedo mañana? ¿Cómo mañana? Le digo. Me dice, sí, puedo mañana, venite temprano, prequirúrgico, te opero al mediodía. Médico Pedro Lilic, eminencia capo. Eminencia. Sí, un crack. Y así fue. Fui al otro día, a la mañana, y al mediodía me había operado. No te dejó ni pensar. No pude ni pensar. Después me enteré que medio lo había hablado con mi mujer y como fue una estrategia, pues yo estaba asustado. ¿Y no te dejó secuelas? Obviamente estudios cada tanto, no sé si medicación también. Sí, tuve medicación, creo que fue 1 año también, y estudios 1 año, que son todos los controles, y después nada más. ¿A tu mujer la conociste jugando al tenis? ¿Ella jugaba? Ella jugaba al tenis, sí. En el Club Mitre, cuando éramos chicos, entrenamos en el mismo lugar. Pasa que ella dejó a los 14 años. Entonces después no la vi por un tiempo largo y a los 20 y pico nos encontramos. ¿Y cuando se casan hace más o menos 20 años? Que están Nos casamos casados, en 2008, una semana antes de la final de la Copa de Mar del Plata. Claro. Que vinieron. Que Claro. también fue polémico porque vinieron todos.
y después perdieron esa serie y bueno, decían, ¿para qué fueron al casamiento? Pero bueno, no tuvo nada que ver eso. Juan, y ella, bueno, habiendo sido tenista, digo, conocía un poco lo que era el mundo del tenis, de viajar, el circuito y todo, acompañarte, ¿no? Sí, sí, conocía. Y me bancó siempre, me bancó en todas. Obviamente la parte que ella es abogada, ella estaba estudiando, tampoco podía viajar mucho, entonces Claro. como que esa etapa de noviazgo que estás mucho separado es difícil, hay que bancarla de los dos lados, ¿no? Pero bueno, fueron pasando los años, después terminó la carrera, pudo viajar ya bastante más conmigo y bueno, sí, no nos separamos nunca. Juan, y hace unos años que estuvieron radicados afuera, ¿no? En el exterior, ahora te encontramos en Buenos Aires, pero digo, hoy en día está movilizada la familia, se amplió la familia. Sí, sí, justamente ahora estamos felices después de un proceso de muchos años. Adoptamos 2 chicos de Haití, un nene de 3 años y una nena de 5, y están con nosotros hace 3 meses nada más. Así que estamos en etapa de adaptación, están aprendiendo el idioma, ya empezaron el jardín, pero felices, es algo que deseábamos hace mucho tiempo y bueno, llegó, ¿no? Parece que no va a llegar nunca porque es engorroso Sí. el proceso y son muchos años, pero ya están acá con nosotros. ¿Intentaron hacerlo en Argentina y quizás la burocracia acá es más complicada? ¿Son otros tiempos o directamente? No, Argentina era una posibilidad, pero nosotros conocimos algunas familias que habían adoptado en Haití, nos interiorizamos bien con el proceso, los tiempos, nuestras características como de pareja y bueno, nos cerraba por todos lados y la edad de los chicos también y bueno, fuimos por ahí. Fueron 5 años más o menos, nos agarró la pandemia en el medio, también se atrasó un poquito por eso, Claro. pero bueno, acá estamos, viviendo esta aventura. Un gran slam, esto de ganar un gran slam. Sí, sí, olvídate. 2, 3. Juan, ¿y cómo te ves hoy en ese día a día? ¿Cómo ha cambiado obviamente lo que es el día a día de la familia, ¿no? Me Y imagino. nos cambió la vida en todo sentido. Ya es todo el tiempo programar, organizar, pensar en ellos. Nosotros éramos muy independientes y hacíamos realmente lo que queríamos en cada momento y ahora eso se terminó. Sumado bueno, a llevarlos al colegio, a hacer la comida, a que descansen bien, como a todo lo que significa ser padre y madre y bueno, estamos abocados ahora al 100% en eso. Hace algunos días hiciste una publicación precisamente con tu mujer y los chiquitos, la cantidad de mensajes de felicitación y de alegría sobre todo, ¿no? De Sí, conocidos, de familiares. sí, Inmediatos. obviamente había gente que sabía que estábamos en el proceso o que ya estábamos por ir a buscar a los chicos y mucha que no, que también se sorprendió y me escribió o empezó a averiguar. Pero bueno, yo ya tenía ganas de subir algo ahí con ellos. Juan, hay algunas preguntas que son común denominador en estas charlas, que son, por ejemplo, ¿cuál crees que es tu mayor virtud? Si tuvieras que decir una. Mi mayor virtud, Sí. la lealtad, creo que soy Ajá. leal, bastante leal. ¿Qué cosas te dan bronca? ¿Qué cosas que ves y te generan esa ira, quizás? Mira, me da bronca las injusticias, obviamente, pero me pasó algo, nosotros tuvimos que ir a Haití a buscar a los chicos, estuvimos una semana ahí, y la realidad que el país tiene, la capital está, 90% de la capital está tomada por bandas, y la gente no está viviendo, o sea, sobrevive como puede, y ver eso me hizo replantear un montón de cosas. Desde quejarme de que voy al médico y tengo que esperar media hora y ya me quiero ir y estoy puteando, a decir cómo llega un país a ese estado. O sea, ¿quién está manejando eso? ¿Por qué está pasando esto? Está a 2 horas de Estados Unidos, en el medio del Caribe. Como me parece una injusticia y hay un montón de otros países, ¿no? A mí me tocó ver en carne propia pero eso me da mucha bronca, que se descuide tanto a la gente o a un país y que no tengan ni siquiera las necesidades básicas, parece horrible. Imagino cómo habrá sido el momento, ¿no? De ir a buscarlos, de encontrarte con ellos, fuertísimo.
fue un momento muy fuerte. Fue fuerte y también, por lo que te decía, por momentos nos daba miedo, porque está muy peligroso. La verdad que está muy peligroso y tuvimos que estar una semana porque había que terminar algunos trámites, ir al consulado argentino a hacerle los pasaportes. Y cuando terminamos todo, que fue un poquito antes de lo que pensábamos, nos alquilamos un helicóptero y nos fuimos porque a otra ciudad que está un poco más tranquila, bueno, pues nos daba miedo. O sea, es tocar con la persona que no tenés que cruzarte y chao, final. Juan, ¿qué te emociona? ¿Qué me emociona? La verdad que no me emocionan muchas cosas, pero desde que pasó la pandemia, que tuvimos algunas pérdidas familiares y lo de mi enfermedad, es como que ahí me sentí vulnerable y empecé a estar un poco más sensible con un montón de temas. Lo familiar, ¿no? Que mi familia esté bien o esté mal, esas cosas sobre todo me emocionan. ¿Qué te gustaría que se dijera de vos en 100 años? Nada, que fui buena persona, nada más. Juan Ignacio Chela, muchas gracias por venir aquí a Conversaciones en la Nación. Un placer. Gracias a vos.